buenas tardes. Mi nombre es Jaime Arellano, soy el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, organismo de la Organización de los Estados Americanos y que tiene por misión acompañar a los Estados miembros en sus procesos de reforma a la justicia. Hoy en la tarde estamos desarrollando este primer CEJA Webinar del año 2015, justamente para alentar el debate abierto y constructivo acerca de los procesos de transformación de los sistemas de justicia en la región. En esta ocasión vamos a transmitir vía streaming una conversación y debate sobre la resolución alternativa de conflictos y las últimas tendencias en las Américas al respecto, tema muy relevante en la región. Y como todos ustedes sabrán, la implementación de los mecanismos alternativos o también llamados mecanismos adecuados de solución de conflictos bajo distintos y numerosas denominaciones en la región ha sido uno de los aspectos tenidos en cuenta especialmente cuando se han producido los procesos de reformas judiciales en los últimos 30 años. Este cambio de paradigma que busca devolver el protagonismo a los individuos, a las personas, en la solución de sus propios conflictos de una manera más directa, más simple, más transparente, a la que usualmente ofrecen los sistemas judiciales tradicionales en América Latina. Y a pesar de ello, estas experiencias no han tenido la forma de una política pública de diseño integral, estable y duradero dentro de los sistemas de justicia, sino que más bien y en ocasiones se presentan como programas separados, de duración limitada, de financiamiento acotado, y por lo tanto no son necesariamente diseñados de la manera adecuada. Y además, muchas veces a estos sistemas alternativos se le colocan prioridades que no necesariamente son aquellas que les resultan naturales, como cuando les hemos forzado a buscar como objetivo principal la descongestión de los despachos judiciales. Y para la realización de este encuentro, de este CEJA Webinar, contamos con el apoyo de la cooperación canadiense a través del International Development Research Center, IDRC de Canadá, a quienes agradecemos su apoyo económico y técnico. Y con ello justamente estamos desarrollando un proyecto de investigación para sistematizar la información que existe sobre iniciativas latinoamericanas que favorecen el acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos a los procesos judiciales tradicionales. El proyecto se inició el año 2013 y a la fecha nos ha permitido realizar 4 estudios de casos: el Programa Nacional de Casas de Justicia en Colombia, los centros de mediación del organismo judicial en Guatemala, un estudio de mediación civil obligatoria en Argentina y las casas de justicia de Bolivia. Y asimismo hemos realizado en esta investigación un estudio de línea de base que permitió determinar cuál era la información disponible en la región. Así llegamos a identificar 207 mecanismos alternativos a los procesos judiciales tradicionales en 19 países de América Latina y el Caribe y más de 130 materiales bibliográficos y académicos sobre la materia. El detalle de esta información la pueden ver en nuestra página web www.cejamericas.org. Sin duda, es vital mencionar además que este movimiento hacia lo que se denominan los MASC, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los mecanismos adecuados de solución de conflictos, se inicia en realidad en Estados Unidos, con una denominación o el acronismo que se usa ya que es ADR, motivo por el cual en esta ocasión tenemos el agrado de tener junto a nosotros a la profesora Mariana Hernández Crespo, quien se ha situado a la vanguardia de este estudio, de esta materia, trabajando con el profesor Frank Sander y más tarde desde la Universidad St. Thomas. Mariana Hernández Crespo, que se encuentra con nosotros, es profesora asociada de la Universidad of St. Thomas en Minneapolis, Minnesota. Una de sus principales áreas de trabajo es la temática de mecanismos alternativos o adecuados de solución de conflictos, el acronismo en inglés ADR, y además es fundadora y directora en la universidad del Centro Internacional de Investigación en Resolución de Conflictos, que se llama University of St. Thomas International Dispute Resolution Research Network. Y también está con nosotros y participando de este webinar el coordinador del estudio de estudios y proyectos de nuestro centro de CEJA, Marco Fandiño Castro, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, y además ha sido el coordinador del proyecto de CEJA realizado con los fondos y el apoyo de IDRC, del que les reseñaba hace algún momento.
solo una información final de introductoria. Este webinar se transmite vía streaming a través de nuestro sitio www.cejamericas.org y para quienes deseen enviarnos preguntas o comentarios, y los invitamos a hacerlo, y participar, por lo tanto, de este seminario en la web, lo pueden hacer a través del hashtag CejaWebinar, en nuestro Twitter, @CejaAméricas, en nuestro Facebook, que se llama Centro de Estudios de las Américas, todo junto, o al correo electrónico info@cejamericas.org, que todo está apareciendo en pantalla para su información. ¿Cómo vamos a dividir o cómo vamos a organizar este seminario, este seminario online? Primero vamos a tocar temas relativos a la descripción del modelo del Multi-Door Courthouse, en que vamos a pedir especialmente la intervención de la profesora Hernández Crespo. Luego vamos a desarrollar un debate sobre los mecanismos alternos en América Latina y vamos a tener una tercera sección que va a ser de conclusiones. En el intermedio, luego de este debate sobre las tendencias en América Latina, vamos a recibir las preguntas del público y vamos a contestar aquello. Así que, sin más preámbulo, quiero invitar ahora a la profesora Mariana Hernández Crespo para que inicie su presentación y iniciemos este CEJA Webinar. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Jaime. Es para mí un gran honor el poder compartir este tiempo con ustedes y el poder ser parte de esta conversación. Sin duda, los mecanismos de resolución de conflictos son una herramienta muy importante para el desarrollo de la región y sobre todo el rol que juega CEJA en este proceso es fundamental, puesto que tiene la visión sistémica del continente. Y es muy importante para poder afectar cambios en una forma óptima, el poder comparar y contrastar las diferentes experiencias y poder aprender un poco de lo que se ha hecho en los diferentes países de la región. Cada situación es única y por lo tanto no puede haber una receta para todos los países igual y realmente es un privilegio para América Latina el poder tener el Centro CEJA, que recopile la información y que permita que se genere conocimiento para que el área pueda avanzar. En Estados Unidos, si bien es cierto que los mecanismos de resolución de conflicto existen desde la época de los fenicios, cuando existía el arbitraje, y Roger Fisher decía que uno de los padres realmente de la negociación en Estados Unidos decía que comenzamos a negociar cuando el niño llora y la mamá no lo quiere alimentar a las 3 de la mañana. Podríamos decir que los mecanismos de resolución de conflicto existen desde que el hombre está en el mundo, ¿no? Pero como herramienta, como área de conocimiento, realmente podría decirse que en Estados Unidos comienza en la época de los 70, cuando se comienza a no solamente hacer, sino aprender de lo que se hace. Entonces realmente hay distintos grupos y distintas fuerzas, algunas en el área de las corporaciones, otras en el área más de la sociedad civil, que por distintas razones confluyen y uno de los puntos fundamentales para la historia de los mecanismos en Estados Unidos es la conferencia Pound, que fue efectuada casualmente en Minnesota, en St. Paul. Y en esta conferencia, la conferencia Pound, el profesor Sander tiene una intervención histórica, realmente un hombre visionario, donde él propone lo que inicialmente no se llamaba la Corte de Puertas Múltiples, pero eventualmente este fue el nombre que se le terminó dando, ¿no? Pero él básicamente señalaba, muy avanzado a su momento histórico, que cuando ciertamente los casos llegan a la jurisdicción ordinaria, a los tribunales, cuando es el punto de referencia que tienen las sociedades para dirimir sus conflictos. Sin embargo, la Corte no es necesariamente la única opción, pero como es el punto familiar al ciudadano, él pensaba en aquel momento, como digo, muy adelantado a la historia, que era allí donde se podía introducir el concepto de diferentes opciones para la resolución de un determinado conflicto. Digo que estaba muy adelantado a su momento porque hasta el día de hoy yo creo que todavía no estamos en la situación óptima para
para que la Corte de Puertas Múltiples pueda llegar a demostrarnos su potencialidad. Básicamente, el concepto como concepto no es otro, sino que cuando el ciudadano común llega a la Corte, se toma el caso y se haga una evaluación del conflicto, porque no todos los conflictos son iguales. El conflicto de alguna manera nos da unos síntomas, pero hay que determinar cuál es la enfermedad que subyace. Entonces, digamos que, por ejemplo, si un enfermo llega al médico con dolor de cabeza, el dolor de cabeza puede ser producto de que tiene un tumor o puede ser producto de que tiene una simple migraña. Igualmente los distintos conflictos. Entonces, para cada conflicto hay un tipo de mecanismo que es el mecanismo más adecuado. Pero no es solamente dependiendo de la tipología de conflictos y decir, bueno, todos los conflictos que sean en esta materia particular deben ir a esta área. Es muy importante que el ciudadano, cuáles son los objetivos de las partes, cuáles son los intereses, cuáles son los valores, que es totalmente individualizado. Poder hacer esa evaluación que toma en cuenta como premisa fundamental cuáles son las partes individuales. Y no que haya una opción única para que todos los casos en esta materia vayan para esta área. Ese era básicamente el objetivo de la Corte de Puertas Múltiples, poder de alguna manera hacer una justicia a la medida de las partes y que solo cuando las partes, la respuesta social a un conflicto es la norma. Entonces, esa norma fuera aplicada a los ciudadanos cuando no hay otra medida que sea más, otra opción que sea más a la medida. La Corte de Puertas Múltiples básicamente podía reenviar el caso a los mecanismos, digamos que fundamentales, como son la negociación, la mediación, el arbitraje, con el tiempo surgieron nuevos mecanismos que son híbridos, donde se combinan la mediación y el arbitraje o elementos de la negociación y la mediación, y con ello, por ejemplo, muchos de estos híbridos, y podremos hablar más adelante si tenemos tiempo, y que no son muy conocidos en Latinoamérica, son como la mediación, el Med-Arb o el Arb-Med o el mini-trial o el mini-juicio o la evaluación temprana, o cuántos mecanismos híbridos hay, cuántos podamos crear. Esta es un área muy importante y muy interesante porque no todo está creado. Y en aquel momento, cuando digo que la Corte de Puertas Múltiples era un punto visionario, es porque realmente demuestra la necesidad de que haya en inglés se le llama conflict assessment, un diagnóstico del conflicto. No podemos entrar a simplemente conocer como expertos que existe, digamos que las pastillas para la migraña, o existe la cirugía, o existe la quimioterapia, ¿verdad? Si no sabemos, si somos totalmente analfabetas en la parte del diagnóstico del conflicto, ¿no? Y es por esto que yo creo que Latinoamérica podría beneficiarse mucho. Y bueno, y hay ejemplos ya pues de lo que en Latinoamérica han sido las casas de justicia, que es una forma de Corte de Puertas Múltiples. Muchas gracias, Mariana. Bueno, y lo que ocurre a partir de ese modelo de Frank Sander y de alguna manera del conocimiento que se adquiere en Latinoamérica de ese concepto, de ese diseño, de esa idea, es que en algunos casos se busca hacer una especie de copia feliz de aquel diseño, y hay distintos grados de logro de los objetivos originales de las llamadas casas de justicia en América Latina. En algunos casos puede haber copias demasiado exactas, que no necesariamente responden a las realidades locales, que es un tema que vamos a debatir probablemente después, y por eso lo que quisimos hacer en la investigación que ha sido financiada por IDRC fue justamente detectar mecanismos en América Latina, poder hacer una línea base con la información de la variedad de mecanismos que se han ido desarrollando en América Latina, pero centrarnos en ciertos casos, ¿cierto? En ciertos casos de estudios, algunos ya los mencionábamos, y pudiera ser interesante, Marco, que conversemos
de lo que ha sido, digamos, el caso estudio en Bolivia, por ejemplo, en Guatemala, el de Colombia, etcétera, para contarle un poco al público, primero simplemente dar a conocer qué fue lo que fueron nuestros hallazgos de esa investigación, probablemente las recomendaciones que en algunos casos surgieron, y después podamos empezar a hacer contraste, ¿cierto?, entre los diseños originales y lo que hemos ido haciendo en América Latina. ¿Marco? Totalmente, Jaime. Efectivamente, nosotros dentro del proyecto hemos identificado un gran número de experiencias denominadas como casas de justicia, que en el fondo buscan reproducir de alguna forma el modelo de corte de puertas múltiples u oficina multipuertas, como se le ha llamado también en la región. Hemos detectado experiencias en Argentina, en Bolivia y en Colombia, como decía Jaime, en Costa Rica, en Salvador, en Paraguay y en República Dominicana. Es decir, hemos identificado bastantes experiencias de estas características. En la investigación nosotros hemos profundizado en dos ejemplos, que serían las casas de justicia de Colombia y las de Bolivia, que presentan características bastante diferentes. Y me gustaría remitir a alguna de la información que hemos levantado en ambos casos para ir de alguna forma identificando cuál es el diagnóstico que nosotros hemos detectado en toda América Latina. Yo creo que el caso de Colombia es muy significativo porque permite identificar el motivo por el cual en la mayoría de los casos fueron implementadas las casas de justicia. Y este motivo tiene que ver con la incapacidad de los estados latinoamericanos para poder llegar al conjunto del territorio nacional. Es decir, por las circunstancias, en algunos casos geográficas, Colombia es un país muy complejo en lo geográfico, en otros casos por la incapacidad de recursos materiales de las instituciones del sistema de justicia, se consideró que crear una casa de justicia en aquellas zonas más alejadas podría ser beneficioso para que en un mismo espacio pudiesen coexistir todas las instituciones, desde la Fiscalía, Defensoría para temas penales, incluyendo mediadores o en algunos casos conciliadores y en algunos casos jueces. El caso de Bolivia presenta otras características distintas. El caso de Bolivia es de los pocos, junto al de Argentina, en los cuales existe la figura del juez. La corte de puertas múltiples se caracteriza por, en definitiva, ser una corte. Es decir, en todo momento hay un juez y el juez puede, cuando él lo considera conveniente, tomar la causa y resolverla por el procedimiento que considere oportuno. Es decir, inicialmente va a estar en las puertas tratando de resolverse, pero siempre está la posibilidad de que el juez tome la causa y la resuelva. Esto es una anomalía en América Latina, esto no sucede. Y la excepción sería el caso de Bolivia, junto con algunos casos de Argentina, en los cuales existen jueces de paz que están dentro de las casas. Otro rasgo común en la mayoría de países es un déficit en la primera fase de la corte multipuertas, que es la evaluación del caso. Es decir, en la mayoría de supuestos no existe una evaluación de las características del caso para identificar a cuál de las puertas o servicios puede ser derivado. En el caso de Chile existe una experiencia denominada Unidad de Justicia Vecinal, donde sí que se hace una evaluación del caso, pero cuyo resultado no es muy significativo, ya que el gran porcentaje de las causas están derivadas a mediación. Y esto en verdad no acredita que haya una buena evaluación, porque es imposible que de un grupo de causas muy complejo y muy heterogéneo, todas las respuestas sean la misma. Es decir, es como una receta demasiado uniforme, que por seguro acredita que la evaluación no es del todo correcta. Por otro lado, yo creo que hay un déficit bastante grande en América Latina que apunta a lo que indicaba Mariana, y yo creo que estoy seguro que ella va a querer reforzar, que es la capacidad o sobre todo el potencial que pueden tener las casas de justicia para identificar cuáles son aquellos conflictos sociales que están en la comunidad y que subyacen al conflicto concreto, jurídico, particular que van a presentar las partes. Entonces, en ese sentido yo creo que tienen un potencial muy grande porque pueden identificar cuáles son los problemas, más allá del conflicto en el cual se manifiestan, que existe en determinada comunidad, y al tratarse las casas de justicia de lugares de encuentro en la comunidad, servir como un lugar de encuentro para debatir y para intervenir esos problemas de carácter social. Y claro, y además, Marco, yo creo que es importante agregar que en la investigación que se hacía, por ejemplo, sobre las casas de justicia en Colombia, por nuestra organización hermana de justicia,
cuando analizaban ellos veían que había habido un programa interesante en el sentido del volumen, el número de casas de justicia que se habían instalado en Colombia es bastante impresionante, y se notó una política en el sentido de que las primeras casas de justicia se instalaron fundamentalmente en municipios densamente poblados y cuyo objetivo de solución era fundamentalmente conflictividad urbana, que tenía que ver incluso con barras futboleras, con problemas de vecindad, cosas por el estilo. Y luego progresivamente se fueron movilizando hacia municipios menos poblados y más rurales, ¿no? Y eso tuvo que ver también, y ahí está la adaptación de un programa que parte con una idea, fundamentalmente con programas del USAID, que fue el que de alguna manera diseminó esta idea de casas de justicia en América Latina, pero que luego Colombia tiene que adaptar porque hay un contexto, que la investigación dice, hay un contexto que tiene que de alguna manera hacer sentido a la hora de diseñar el objetivo o el tipo de casa de justicia que se quiere en particular. No hay, como decías tú muy bien, un modelo único de casa de justicia. Debieran haber modelos hechos a trajes a la medida, a las necesidades y al contexto en el que se instalan esas casas de justicia. En Colombia ocurre todo el proceso político-militar en Colombia, y las casas de justicia de alguna manera también representan la presencia o la reinstalación del Estado colombiano en las zonas rurales, donde antes la justicia, entre comillas, se estaba manejando por los grupos armados que controlaban esa zona. El Estado colombiano, por lo tanto, requiere instalar o reinstalarse en determinadas zonas geográficas, y parte de ese proceso, en algunos casos, fue el establecimiento de casas de justicia. Por lo tanto, estamos hablando de organizaciones múltiples que tienen fundamentalmente muchos servicios característicos de la zona. Entonces, nuevamente volvemos al tema. Hay un modelo original que crece al amparo de una realidad sociocultural más bien anglosajona en nuestro propio continente, que es Estados Unidos, y luego una adaptación a las realidades latinoamericanas, y en el caso de Colombia se inicia este proceso y luego las conclusiones de la investigación nos dicen que hay una necesidad, por ejemplo, de tomar una pausa y de repensar qué es lo que se está haciendo. Se siguen construyendo instalando casas de justicia en Colombia, y nuestra investigación dice, miren, hay que analizar qué es lo que ha ocurrido. Como dice Marco, efectivamente se detecta una baja capacidad de hacer una evaluación del caso cuando entra, y sobre todo una baja capacidad de coordinar adecuadamente los distintos servicios que están instalados en esa casa de justicia, que no tiene en el centro, en el caso colombiano, un juez o una jueza fundamentalmente, sino más bien servicios anexos y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y luego falta por lo tanto, esa coordinación, falta información de base, de línea de base, incluso para saber cómo se están derivando los casos y el seguimiento. Entonces, ahí hay desafíos que tienen, por ejemplo, las casas de justicia en Colombia, que el Ministerio de Justicia colombiano de una manera, yo diría, ejemplar, participó, ¿te acuerdas, Marco, en el taller que hicimos de revisión del informe? Ellos fueron parte de ese proceso de debate y tomaban nota de lo que se iba encontrando. Hay entonces aquí, como te decía, Marco, un contraste, diferencias que deberíamos eventualmente considerar. Sí, y yo quisiera elaborar un poco en cuanto a la experiencia de Colombia y lo que pudiese ser, como decía Jaime, el hecho de que hay que replantearse y que es uno de los puntos finales del estudio, ¿no? de evaluar. Cuando el área de resolución de conflictos en Estados Unidos va hacia no solamente el estudiar cada procedimiento a nivel individual, sino incluso a una etapa previa, que es cómo se manejan los conflictos, entendiendo que los conflictos son básicamente inevitables porque somos personas únicas, ¿no? Y es imposible que estemos todo el tiempo de acuerdo. La premisa fundamental no es si van a haber conflictos o no, sino cuándo y cómo se van a manejar. Entonces, básicamente es cómo se crea un sistema, ¿verdad?, para manejar los conflictos y que no lleguen a escalar hasta convertirse en disputas legales, ¿no? Esto sería muy interesante poder que la nueva era de las casas de justicia en Latinoamérica pudiese realmente ser un esfuerzo un poco más estructurado desde el punto de vista de diseño de sistemas, donde, como decían, los objetivos de las casas han sido los que quizás el Estado ha querido y los organismos multilaterales, ¿verdad? Pero no han estado presentes
en la toma de decisiones del sistema mismo los ciudadanos, que son los usuarios del sistema. Si vamos a replantearnos las casas a futuro, es muy importante que los diferentes grupos interesados tengan una voz en la definición de cuáles son las metas del sistema de resolución de conflictos y sean parte realmente del diseño, para que lo sientan como suyo, ¿no? Otro punto muy interesante que quizás el área de diseño de sistemas de resolución de conflictos podría darnos algunas luces en relación a lo que ha faltado y lo que se pudiese mejorar en Latinoamérica, es precisamente lo que decía un poco Marcos, ¿no? Que en la mayoría de las casas no hay jueces. Bueno, yo quisiera recordar que la Corte de Puertas Múltiples era una corte de puertas múltiples, y la necesidad de corte es fundamental por lo siguiente. Sobre todo en Latinoamérica, si lo que estamos hablando es que hay ausencia del Estado, ¿verdad? Tener una casa de justicia que está tratando de hacer que el Estado tenga presencia sin la presencia del Poder Judicial es extraño, ¿no? Y esto es bien importante destacarlo, porque para que un sistema como los sistemas, hay dos grupos en la resolución de conflictos. Están los mecanismos adjudicativos, donde un tercero es el que tiene el poder de decisión, bien sea el arbitraje o la corte, y los mecanismos facilitativos, que es donde las partes son los protagonistas, como la negociación y la mediación. Cuando estos mecanismos facilitativos no tienen capacidad de darle finalidad al proceso, porque las partes no pueden no ponerse de acuerdo. Y sin embargo, a esto se le ha llamado acceso a la justicia. Pero ¿qué tal si no nos ponemos de acuerdo? Entonces no hubo acceso. O tenemos que ponernos de acuerdo sí o sí. Y el problema cuando tenemos que ponernos de acuerdo sí o sí, porque no existe otra alternativa, es que puede generarse acuerdos que no sean justos, porque no hay una opción distinta al acuerdo. Una forma quizás para recordar, para tener esto siempre presente, es como si tienes a dos niños discutiendo un pie, y uno se quiere llevar, el mayor se quiere llevar el 99% y el otro le deja al otro, al pequeñito, el 1%, y esto podría pasar en cualquiera de las casas, ¿verdad? Y si los papás no están, en este caso, que puedan dirimir la controversia y puedan decir, no, se va a partir mitad y mitad, esta sería la función del juez. Si no hay esa opción, tenemos un problema, ¿no? Esto es muy claro en el diseño de sistemas, donde primero un sistema poco sofisticado es un sistema donde simplemente se resuelven los problemas a través del poder. Pero un sistema un poco más sofisticado es cuando se resuelven a través de derechos que ya están preestablecidos, y bueno, estas son las normas bajo las cuales nos vamos a regir, ¿verdad? Y se adjudica. Un sistema más sofisticado aún es el sistema donde los conflictos pueden dirimirse por intereses que pueden ser y deben ser 100% satisfechos en la medida de lo posible, ¿no? Pero esto, para que un sistema de intereses como la mediación o la negociación pueda funcionar, requiere que haya un sistema de derechos como la adjudicación, en el caso de los jueces, es indispensable. Cuando esto no ocurre, y esto lo llamamos en Estados Unidos negociar bajo la sombra de la ley, porque es como, puedo ir al papá si hay abuso, ¿okay? Esta sombra de la ley es muy básicamente inexistente, porque ni siquiera hay Estado. ¿Quién termina siendo la zona de la ley, la sombra de la ley? O los narcotraficantes, o los que tienen el poder en esa zona donde ni siquiera el Estado está, ¿no? Poderes de facto, y esto es sumamente grave. Gracias, Mariana. Bueno, de hecho, claro, ese es el contexto, en algunos casos particular, de algunas zonas en que ha habido la lacra del narcotráfico o de otro tipo de organizaciones criminales, pero en otras partes de América Latina, sin embargo, se ha desarrollado el modelo de casas de justicia, entre otras soluciones, en realidad en contextos distintos, en contextos de relativa paz política, y sin embargo, en algunos casos los diseños eventualmente se han alejado de los objetivos iniciales pensados en el mundo anglosajón. Marco, de repente nos podrías contar un poco justamente de cómo aparecen los mecanismos alternativos en América Latina, en nuestra investigación, y qué características, para que después nuevamente vayamos haciendo ese contraste con los modelos originales que ha ocurrido en Latinoamérica, y después podamos probablemente pasar a ir debatiendo algunos temas específicos
que son controversiales y que están en medio del debate en América Latina sobre qué hacer en algunos aspectos sobre estos mecanismos. Marco. Sí, cómo no. Yo creo que este tema de mecanismos alternativos de solución de conflictos, para ser analizado desde el punto de vista comparado y de sistemas judiciales, es súper interesante. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos que es un movimiento que surge claramente en los años 70 en Estados Unidos. Durante 20 años en América Latina yo puedo decir que prácticamente no hay escrito nada sobre esta materia, años 70, 80, pero en los años 90 llega un aluvión con los mecanismos alternativos. En el caso de Europa incluso es más tarde, porque es ahora cuando en Europa se están dando estos debates. Entonces, América Latina, a partir de los años 90, esto se puede ver claramente dentro de las agendas de las agencias de cooperación para las reformas judiciales. Hay una reforma en materia penal que es muy clara y que viene debido a la vuelta a la democracia en los países de la región, y donde el foco estaba en reformar los sistemas antiguos por sistemas de carácter adversarial. Y en la materia, por decirlo de alguna forma, no penal o materia civil, no hay agenda de reforma. Es decir, se decide que los procedimientos civiles deben de seguir tal y como estaban, con el sistema antiguo inquisitivo. Pero, como existía una demanda de justicia por los ciudadanos en esta materia, y por parte de estas personas que tomaron las decisiones no había que modificar la reforma a la justicia civil, se decide crear de forma muy general leyes que habiliten los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como una válvula de escape a través de las cuales los ciudadanos latinoamericanos pudiesen resolver sus conflictos. Desde el año 91, donde comienza la legislación colombiana, año 95, la legislación argentina, y luego en el año 97, los primeros estados de México, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, en el 99 Panamá, 2001 Honduras, 2002 Paraguay. Podemos ver que son leyes exactamente iguales, que tienen por objetivo permitir que los ciudadanos puedan acudir con sus controversias civiles a estas instancias de resolución alterna de conflictos. ¿Cuáles son los principales debates que se están dando en la actualidad y que se han dado en los últimos años? Fundamentalmente, a mi juicio, el primero es el que tiene que ver con si estas instancias son completamente voluntarias o si tienen algún grado de obligatoriedad. La legislación colombiana y la legislación argentina configuran que estas instancias alternativas deben ser obligatorias antes de poder acudir a un proceso judicial. Es decir, es un trámite previo que se impone de forma forzosa a los ciudadanos. En este caso, el motivo detrás de esta implementación, de esta característica, tiene que ver con que los despachos judiciales civiles de ambos países estaban y están completamente colapsados. Es decir, se rigen bajo procedimientos escritos que tienen unos plazos de resolución de conflictos muy extensos, y por ello se busca que muchas causas no entren al sistema judicial y se queden en la entrada. O sea que, de alguna manera, cuando se crean los mecanismos o se empiezan a desarrollar los mecanismos en América Latina, los buscamos como una válvula de escape del sistema de justicia tradicional, judicial, y los buscamos como una manera de congestionar el despacho judicial, no necesariamente como la mejor alternativa para solucionar el conflicto. Y en eso hay un contraste con lo que ocurre en Estados Unidos, Mariana. Bueno, en alguna medida. Sí y no, porque en realidad también una de las metas fundamentales de ADR en Estados Unidos era también un poco descongestionar la justicia. Perfecto. Sin embargo, esto es un debate muy importante porque descongestionar, si el objetivo es quitar las causas, bueno, vamos a quitar las causas que sean menos importantes, ¿no? Y esto lleva a poder tener que decidir cuál es el caso Cadillac y cuál es el que no. Y el caso Cadillac para la Corte y los demás no. Y esto puede generar lo que ha ocurrido en efecto en Latinoamérica, de crear diferentes tiers, diferentes segmentos de justicia, ¿no? Lo que ha terminado ocurriendo en Latinoamérica es que el arbitraje en particular ha sido para los que pueden pagar árbitros, generalmente las corporaciones y las empresas, pueden pagar árbitros y abogados, ¿verdad? Luego el juicio ordinario ha sido para los que no pueden pagar árbitros, pero pueden pagar abogados, y finalmente la mediación para los que no pueden pagar ni árbitros ni abogados, ¿no? Entonces digamos que la mediación se tiende a tener como
un estigma, ¿no? para los pobres. Entonces, claro, cuando necesitamos, pareciera, ¿no? La parte de obligatoriedad, yo creo que responde también un poco a la región, al hecho de que como la mediación no es tomada, no es valorada por las características propias que puede ofrecer, que no puede ofrecer el juicio ordinario. Por ejemplo, el juicio ordinario o el arbitraje solamente pueden dar una orden de hacer o no hacer y una compensación monetaria, y no llegar al fondo realmente de cuál es el conflicto. Y la mediación sí, y puede crear incluso, generar opciones sumamente innovadoras que preservan la relación y donde los intereses de las partes son totalmente satisfechos. Esa experiencia no es conocida en Latinoamérica. Entonces, algunas de las premisas para la obligatoriedad es poder, de alguna manera, darle la legitimidad, si se quiere, a nivel de gobierno para que los abogados tengan que utilizarla y forme parte de la justicia ordinaria. De hecho, en una primera etapa, Mariana, lo que se discutía era que la obligatoriedad, y que se entienda obligatoriedad como la obligación de concurrir a una primera audiencia, buscaba de alguna manera una pedagogía, buscaba dar a conocer el mecanismo dentro de la población, y claro, si alguien no concurría siquiera a una primera audiencia en que le iban a explicar en qué consistía este mecanismo, difícilmente se iba a poder enterar de en qué consistía, de cuáles eran sus bondades y qué tenía de bueno frente al proceso judicial ante las cortes, ante los tribunales, ¿correcto? Pero ha pasado, como decía Marco, ya mucho más de una década desde que se iniciaron en muchos países estos procesos, y entonces uno de los debates es si tiene sentido o no la obligatoriedad. No digo que esto sea una conclusión pareja para toda América Latina, sino en aquellos países donde ya se instaló los mecanismos hace tiempo atrás, debiera o no debiera haber obligatoriedad. ¿Hace sentido mantener la obligatoriedad justamente para que las personas conozcan este mecanismo como una posibilidad, o hay que mantener la obligatoriedad simplemente porque queremos reducir la carga y la mora judicial? Yo creo que no sé, para mí esto es un poco dentro del contexto de Latinoamérica, y quizás voy a hablar del realismo mágico o del legalismo mágico latinoamericano, ¿no? Donde pensamos que si está en una norma ya es, claro, y esa es la solución. Y bueno, la ley está allí y la realidad está acá, ¿no? La diferencia es notoria. Ahora, ¿qué ocurre? Esto pudiera funcionar, pero imagínense cuando uno va a ir a un proceso de mediación donde en Latinoamérica no se enseña al nivel que se debería enseñar todavía los mecanismos de resolución de conflictos, la mediación. Y al no tener abogados preparados para participar en una mediación, al no tener realmente las partes que con conocimiento, puede terminar generándose un proceso que puede hacer más daño que bien a esa misma educación. Porque si tengo una experiencia negativa, ya eso de alguna manera va a comenzar a crear un problema, ¿no? Sin tomar en cuenta que de repente el caso puede no estar dado para mediación. Porque como decíamos antes, no es solamente la tipología, es cuáles son los valores de las partes, cuáles son los intereses, y hay una serie de medidas. Por ejemplo, si las partes lo que les interesa es determinar qué pasó, ver cuáles eran los hechos, la mediación no ve hacia atrás, la mediación ve hacia adelante. Y además, la mediación no hay pruebas, no hay nada para esclarecer realmente si se está diciendo la verdad o no. Eso es muy grave. Entonces, ese caso no se va a lograr resolver porque las partes lo que quieren saber es qué pasó. Entonces ya si hubiera una evaluación del conflicto, sería claro que el caso no se va a lograr mediar. Asimismo, cuando hay un desbalance de poder, las consecuencias de llevar ese caso a mediación puede ser muy negativa, y si la experiencia no es buena para el ciudadano común, esto puede surtir el efecto contrario, ¿eh? Correcto. Bueno, y ahí se produce también el tema, lo decías tú hace un momento, de la formación de mediadores, en primer lugar, de la formación de los abogados para los procesos de mediación también, porque ha habido países donde se ha producido o se ha tomado la decisión de prácticamente excluir a los abogados del mundo de la mediación. Lo comentábamos en conversaciones ayer, ¿te acuerdas, Mariana? En que casi por una situación natural, por ejemplo en Chile, se tomó, no una decisión, pero se produjo casi por naturaleza la tendencia a que los mediadores y las mediadoras fueran fundamentalmente no abogados. Y la tesis fue, en general, que los abogados somos formados
como litigantes, como parte, que siempre tomamos partida por un otro lado y nos cuesta ubicarnos al medio, como un tercero imparcial, y por lo tanto la mayoría de los mediadores en Chile, por ejemplo, son trabajadores sociales, asistentes sociales o psicólogos, psicólogas, por ejemplo. Contraste con Argentina, donde justamente la definición fue incorporar al mundo de los abogados a la mediación, al punto que los mediadores son abogados que además han recibido un entrenamiento especial y existe un mecanismo de listas, por ejemplo, para que se vayan asignando los casos. Y entonces el problema es que en algunas partes los abogados que no están involucrados en la mediación ven a la mediación como una competencia, la mediación como un mecanismo que eventualmente les quita trabajo y por lo tanto hay una resistencia a la mediación importante, no hay una ayuda a la pedagogía. ¿Cómo se ha visto eso en general en Latinoamérica? Jaime, ha sido un tema muy controvertido y ahí hay distintas visiones acerca de qué es la justicia de fondo. Hay una visión muy formalista que ha sido la que ha tratado de que los puestos de mediadores sean ocupados solamente por abogados. Y muchas veces una de las justificaciones que se aluden es que existe un riesgo en el caso de que un mediador pueda generar un acuerdo en el cual el acuerdo contenga derechos que sean indisponibles por las partes o que sea un acuerdo de alguna forma ilegal. ¿Cuál es el problema de esta visión? El problema de esta visión es que no pone el foco en lo importante que sería que un mediador tenga la capacidad de generar acuerdos y de generar buenos acuerdos. Y esto es muy característico del mundo jurídico, versus la capacidad de un mediador de hacer acuerdos legales, sujetos a la ley, y la capacidad de hacer buenos acuerdos. El abogado formalista tiende a pensar que es mejor que los acuerdos sean jurídicamente escrupulosos. Es decir, no se valora tanto que la capacidad del mediador en verdad sea como mediador. Y esto es algo que es totalmente solucionable con capacitación. Es decir, la mayoría de los mediadores se dedican a temas específicos. Hay muchos mediadores que solo trabajan familia, otros que solo trabajan laboral, otros que solo trabajan civil. En todos los supuestos son muy pocos los aspectos jurídicos que no pueden ser objeto de acuerdo. Es decir, con una capacitación de una semana, cualquier mediador de familia puede saber qué es lo que no se puede mediar. Es decir, para mí es una menosvaloración de los mediadores. Y en el otro lado de la balanza existe una posición, que es la posición que dice que los mediadores no pueden ser bajo ningún concepto abogados, ¿verdad? Que tampoco tiene sentido, ya que, como comentará Mariana, esto es una herramienta por y para abogados. Es decir, donde además el modelo hacia el cual debe transitar América Latina es en el cual los abogados tengan la obligación de acudir a estos métodos y de informar al cliente que existen estos métodos. Sí, ciertamente. En cuanto a la competencia y digamos que al miedo natural que existe en el medio legal, en los colegios de abogados en general, esto yo diría que es una tendencia predecible en la mayoría de los países del mundo. Obviamente es un mecanismo que entra a competir con la adjudicación, y si los abogados son solamente entrenados para ser litigantes, que es como si fueran básicamente solamente entrenados para hacer cirugía de cerebro, ¿verdad? Allí y no tienen ni la menor idea de cómo poder hacer otro tipo de tratamientos, bueno, si estos abogados que solamente saben hacer esto van a sentir un tremendo miedo, y con mucha razón, porque van a perder clientes al tener mecanismos que son más baratos, más eficientes y que dan el máximo nivel de control y satisfacción, en algunos casos, a las partes, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y quizás esto evoluciona. Yo recuerdo un estudiante que cuando yo les preguntaba por qué tomaban la materia, él me decía que porque quería comprar muchas guitarras, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con mediación? Y me decía que él quería poder producir mucho dinero y podía tener muchos más clientes si sabía mediación que si no sabía, porque podía atender muchos más casos que si nada más era un litigante y los podía resolver más rápido. Es una cuestión de competencia y de mercado. En el momento en que tienes una firma que le da el máximo nivel de satisfacción al cliente y una que no, y además por un precio menor, obviamente, ¿dónde van a ir los clientes? Acá.
Esto en Estados Unidos, realmente la barra de abogados ha sido uno de los puntos fundamentales donde el área de resolución de conflictos se ha desarrollado y se ha generado y ha ayudado a promulgar, a fomentar una cultura del rol de los abogados en la mediación. Hay una competencia para todas las escuelas de derecho. A mí me toca coordinarla como co-chair de las escuelas de derecho, donde en 11 regiones primero las universidades compiten, pero lo interesante aquí, Jaime, es que no compiten por el rol del mediador y si median bien o mal, sino cómo el abogado representa al cliente en la mediación. Bueno, ese es el tema, justamente el perfil, por un lado, el perfil del mediador. Puede que no todos seamos buenos mediadores, eso es verdad. De la misma manera que quienes son abogados, no todos van a ser eventualmente buenos jueces o buenos árbitros, no todos se dedican a eso. Pero, por cierto, que son destrezas que se pueden desarrollar en general, presumo yo. Totalmente. Y la mayoría de los acá presentes, unos se dedican más, otros nada, pero hemos pasado por procesos de formación como mediadores justamente para entender las dinámicas que eso significa. ¿Qué destrezas tiene que tener un mediador? Y después hablemos de las destrezas que debiera tener en general un abogado o una abogada para participar en estos procesos de mediación. Porque más y más nos acercamos a cómo involucramos, como decía Marco, a los abogados en los procesos de mediación, cómo entienden que es uno más de una variedad de mecanismos posibles para solucionar conflictos. ¿Qué perfiles debiera tener un mediador? Y luego, ¿qué perfiles debieran o qué destrezas debiera desarrollar también un abogado para participar en los procesos de mediación? Bueno, un abogado tiene que desarrollar sobre todo el proceso de saber escuchar, ¿verdad? Y de poder tener una introspección bien profunda para poder saber cuáles son de alguna manera los lentes a través de los cuales él está percibiendo el conflicto, ¿verdad? Y no imponer su visión al conflicto mismo, ¿no? Y a la vez poder tener la capacidad, si tiene capacidad de hacer un auto de introspección, también tener la capacidad de poder ver cuál es el marco de referencia de las distintas partes, ¿no? De dónde vienen, estudiar las perspectivas. Tiene que ser una persona sumamente abierta y yo diría que una de las destrezas fundamentales sería el desarrollo de la curiosidad versus el juicio. Porque cuando yo veo algo distinto y lo juzgo de entrada, no aprendo, ¿eh? Pero cuando tengo esa actitud y ese desarrollo de la capacidad de curiosidad, aprendo y puedo ver el conflicto desde los distintos ángulos, ¿no? Por un lado. Asimismo, es muy importante que el mediador tenga la capacidad de innovar. Y para innovar, tiene que tener la capacidad preliminar de poder desarrollar confianza con las partes. No va a poder desarrollar confianza con las partes si no tiene desarrollada un poco la inteligencia emocional. Las partes, por lo general, cuando llegan a un conflicto, sobre todo en mediación, es porque no lograron en muchas de las ocasiones resolverlos por sí mismas en negociación. ¿Y eso qué quiere decir? Que el impasse, por lo general, genera un sentimiento de frustración y las emociones se van bien arriba, ¿no? Si el mediador no está entrenado para manejar las emociones, va a tener un problema. ¿Esto es necesario en juicio? No. Entonces son habilidades nuevas que tienen que desarrollarse. Una vez que el mediador se ha ganado la confianza de las partes para poder realmente dirigir el proceso, la siguiente característica que es indispensable que se desarrolle en las escuelas de derecho es la capacidad de combinar, ¿verdad? Y transformar las diferencias en oportunidades para innovar. O sea, lo que está aquí en juego realmente es la capacidad de innovación o no. Pero obviamente eso requiere una práctica, ¿no? Esto se desarrolla, como te decía, son habilidades. Y la capacidad de agregar valor, decíamos en una conversación ayer. O sea, de la innovación que significa salirse un poco de la caja donde está centrado el conflicto y las posiciones y tener eventualmente la capacidad de mirar desde fuera y entender finalmente qué es más beneficioso para ambas partes. Que nuevamente es una cuestión que los mecanismos de justicia adjudicativa muchas veces no pueden, o más bien definitivamente no pueden hacer, porque están constreñidas fundamentalmente a la litis, al conflicto tal cual fue declarado en demanda y contestación, por ejemplo, y a las obligaciones de hacer o no hacer, y fundamentalmente indemnizatorias, cuando eventualmente
lo subyacente y los valores que manifiestan o que se desprenden del diálogo entre las partes o quienes están en la mediación le indican al mediador que hay otras alternativas muy distintas para dejar a ambas partes, ojalá, al 100% satisfechas. Sí, sí, ciertamente. Y si, por ejemplo, si se mantienen dentro de lo que las partes quieren, que son las posiciones, la mejor opción, incluso si llegan a nivel de negociación. Y esto es muy interesante mencionarlo, porque incluso en América Latina, yo diría, aunque no tenemos data, en Estados Unidos más del 90% de los casos se resuelven una vez que se han trabado la litis, pero se resuelven a través de negociación, se resuelven fuera. En Latinoamérica también hay muchos acuerdos, pero acuerdos que son a través de ceder, donde yo tengo que sacrificar algo y tú sacrificas algo y nos encontramos en un punto, ¿verdad? Eso no necesita mayor desarrollo de capacidades. Claro. Eso es básicamente una lucha de poder. Pero el desarrollo de capacidades viene cuando se entiende que hay unas razones por las cuales las partes quieren o necesitan lo que están pidiendo, el por qué lo quieren y el por qué es importante para ellos. Cuando se llega al nivel de intereses y de valores, se pueden generar muchas más opciones. Es como si se pudiera agrandar, si dividimos un muffin, ¿le llaman muffin acá? Un pastelito entre 100. Nos vamos a quedar todos con hambre, ¿verdad? Porque estamos cediendo. Pero si logramos invertir ese muffin y de repente hacer una rifa, por ejemplo, y generar más dinero, y con ese dinero comprar 100 muffins, ¿verdad? Estamos agrandando la torta primero y después dividiéndola. Eso es lo que se llama en el área de resolución de conflictos, crear valor, para que cada uno pueda tener no un pedacito de muffin, sino un muffin completo. Y eso no lo logra el juicio, ¿no? Y eso nos lleva al tema también de la calidad de los acuerdos, porque claro, aquí ha habido un debate sobre cómo medir eso, y por otro lado con la necesidad de la homologación judicial de los acuerdos, que es muy típico latinoamericano y que no ocurre, sin embargo, en Estados Unidos. La calidad de los acuerdos que no tiene que ver con alcanzar el acuerdo solamente, sino cuánto perdura ese acuerdo en el tiempo, cómo se logra que efectivamente las personas, ojalá de manera voluntaria, respeten ese acuerdo. Sí, en concreto con el tema de la calidad del acuerdo, es cierto que yo creo que el foco, en realidad la gente que se dedica a estos temas en América Latina, más que ponerlo en la calidad del propio acuerdo, están ya dando por hecho que el acuerdo se va a incumplir, que está bien, que es lo que un poco Mariana advierte, es decir, hay que ver... No está bien, pero así ocurre. No está bien, pero así ocurre, exacto, es correcto. Pero es cierto, lo que se busca son más mecanismos que permitan supervisar si este acuerdo sigue vigente, ¿de acuerdo? Con mecanismos bastante primitivos, como quizás una llamada telefónica a los 2 meses del acuerdo, de la audiencia de mediación. Pero yo creo que el foco, para evitar tener que hacer una supervisión muy exhaustiva de si los acuerdos se cumplen, simplemente tendría que ir con reforzar la calidad de esos acuerdos y sobre todo ver qué mecanismos internos tienen los acuerdos para ver cómo se comportan en el caso de que cambien las condiciones, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Yo quería, bueno, primero aclarar que si bien es cierto, la mayoría de los acuerdos en Estados Unidos no tienen que ir a una corte, ¿no? Como acá, para que le dé el visto bueno, lo apruébese. Pero ciertamente hay materias, ¿no? Y cuando que sí requieren, obviamente, y que ocurren incluso dentro de la vía judicial por la materia, ¿no? Por la materia misma. Ahora bien, es muy interesante que al básicamente poner al mismo nivel el acuerdo que el laudo arbitral, con básicamente carácter de cosa juzgada, ¿no? Esto le da una peculiaridad que no sé si quizás haga en algunos casos más daño que bien. Porque ciertamente, bueno, en Estados Unidos, y no necesariamente tendría que ser así, ¿no? En el resto del mundo, pero yo creo que hay ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. Y una de las ventajas de tener que el resultado de la mediación sea un acuerdo, un contrato básicamente, es que, bueno, las partes son las que deciden, ¿verdad? El mediador puede ser básicamente cualquier persona que ayude a las partes a hacer un acuerdo, a hacer un contrato, ¿no? Pero lo más importante es, para determinar la calidad, sería si el acuerdo es sustentable o no. Claro. Y un acuerdo sustentable es un acuerdo que en inglés podríamos decir que es nearly self-enforcing, que se puede autoejecutar. Claro. Y que las partes van a cumplir, no porque haya un policía detrás, sino porque
si digamos que Jaime y yo llegamos a un acuerdo, el acuerdo para los dos, para que sea sustentable, tiene que ser mejor que nuestra opción de no tener acuerdo. Entonces los dos estamos mejor con acuerdo que sin acuerdo y por lo tanto vamos a cumplir. O sea, hay incentivos internos. ¿Y cuáles son los incentivos internos? Que satisfacen mis intereses y satisfacen los intereses de él. Y si no tenemos acuerdo, los intereses no estarían satisfechos. Ahora, esto quiere decir que los acuerdos tienen que ser acuerdos basados en la identificación de los intereses de las partes y la generación de opciones que satisfagan los intereses ciertamente. Entonces, allí sí podríamos tener un acuerdo, lo que llamamos que sea un acuerdo sustentable. Ahora bien, como decía Marcos, lo más interesante para mí del equivalente al laudo arbitral, ¿no?, en mediación en Latinoamérica, es que es como si fuera una fotografía, ¿no? Captura un momento histórico determinado y las condiciones y establece que estas son las normas. Pero el mundo es cambiante. Hoy, un minuto, el minuto siguiente ya no es igual. Las personas tampoco son iguales. Todos estamos en procesos de cambio. Entonces, tienen en los acuerdos, por lo general, es muy importante que haya una cláusula que trabaje el cómo se van a manejar, cuál va a ser el monitoreo, ¿verdad?, cuando las situaciones cambien o cuando haya algún conflicto. Porque como decíamos antes, los conflictos son inevitables. Entonces es cómo se van a manejar los conflictos cuando ellos ocurran o cuando las partes cambien, ¿no? Una cláusula de resolución de conflictos, básicamente, ¿no? Sí. Bueno, eso es justamente el tipo de preguntas que nos había llegado, que nos preguntaban. Claro, en la mediación lo esencial es la calidad del acuerdo, que no sea necesario llegar a tribunales y pedir ejecución. Pero, por otro lado, ¿se puede medir la calidad del sistema de mediación como se hace a veces por un sistema de estadísticas, tasas de acuerdo, tasas de no acuerdo, tasas de incompetencia? ¿Es correcto hacer esa medición? Es cierto que uno observa que el tema de la tasa de resolución de acuerdos no es que se utilice en América Latina en muchos países como un instrumento para medir si los acuerdos son buenos, sino que va un paso más allá, sino que muchas veces se exigen a los mediadores alcanzar determinadas tasas de solución de acuerdos. Es decir, se parte de la base de que hay que llegar a acuerdo. Y hay que llegar a acuerdo como si midiésemos la productividad del mediador por llegar a muchos acuerdos. Cuando todos sabemos que hay causas donde el acuerdo no es una buena solución al problema. Entonces, este es un tema muy controvertido. Yo tiendo a pensar que para uno poder valorar la calidad tiene que ver, tasa de resolución de acuerdos, tasa de bajo incumplimiento de los acuerdos, son los dos únicos indicadores cuantitativos que se me ocurren. Sin duda, yo creo que un ejercicio más de observación y cualitativo va a permitir un poco hacer un análisis en mayor profundidad de la calidad. Correcto, correcto. Yo creo que es problemático, ¿cierto? Es sumamente problemático el hecho de que incluso se exija, ¿no?, que las partes lleguen a un acuerdo, porque en el corazón, y esto ya entra dentro de la parte ética de la mediación, claro, el corazón o la esencia de la mediación en inglés se llama the notion of self-determination of the parties, o sea, la libre determinación de las partes. El proceso le pertenece a las partes. Ellas son las que van a tener que vivir con la resolución que lleguen, y ellas tienen la capacidad, la potestad de decidir si firman o no firman. Entonces, realmente el darle esa necesidad al mediador de que su prestigio depende de cuántos acuerdos logre, sobre todo me parece problemático, dado que ni siquiera tenemos en Latinoamérica una evaluación, un diagnóstico del conflicto, ¿no?, bien desarrollado. Entonces, imagínense si el conflicto que está en mediación no debiera estar, porque, por ejemplo, hay un desbalance de poder muy marcado y el mediador está tratando de realmente forzar a las partes para que lleguen a un acuerdo que de repente no es en el mejor interés de la parte misma, ¿no? Esto es, sumamente problemático. Bueno, justamente la consulta va un poco por ese lado también. ¿Se puede desarrollar una mediación exitosa si una de las partes está en una inferioridad, una condición inferior en términos de poder y no tiene las partes de asesoría jurídica? Probablemente están pensando en las mediaciones en que
en que se desarrollan con las partes presentes, con el mediador o la mediadora presente, pero sin asesoría jurídica, y hay un desbalance entre ambas partes. O incluso con asesoría jurídica. Lo que sucede muchas veces es que en relación a la participación de abogados en las audiencias, el régimen más común es la voluntariedad. Es decir, cada uno puede asistir con su abogado. Pensemos, por ejemplo, en conflictos de carácter laboral. Lo más seguro es que el representante del empresario acuda con el abogado de la empresa, pero es muy posible que el trabajador acuda sin su abogado. Ese sería el ejemplo más clásico. De hecho, en algunos países es tanto el problema de desigualdad, porque bueno, hay que partir de la premisa que en América Latina no existen abogados para las personas sin recursos. En materia penal se han podido garantizar ciertos mínimos debido a la gravedad, ¿no?, de la materia, pero es cierto que en materia civil los ciudadanos sin recursos no tienen acceso a abogados públicos que le garanticen defensa legal. Tienen que acudir a bufetes populares, a estudiantes universitarios en muchos casos. Esto es una realidad muy común. Entonces, esta es la situación que hay países como Guatemala donde han valorado la posibilidad de prohibir directamente la asistencia de abogados a la audiencia de mediación. ¿Por qué? Porque veían que en su día a día existía esto. Existían partes que acudían con abogados y partes que acudían sin abogados. De esta forma, ellos llegaron a valorar esta posibilidad como un síntoma de desesperación, es decir, ahora, vamos a dejarlos fuera. Lo curioso con eso es que lo único que iban a hacer es dejar a los abogados en teoría fuera, pero probablemente el empresario iba a haber sido asesorado por su abogado antes de entrar a la audiencia, y en cambio el trabajador no había tenido ninguna posibilidad de tener una asesoría y una preparación para ese debate. Entonces se genera ahí efectivamente un problema de desbalance. Sin embargo, nuevamente, lo que nos ocurre en Latinoamérica, de repente, digamos, nos preocupamos de la formalidad, de la apariencia, pero detrás de eso finalmente no estamos necesariamente solucionando el problema. La preocupación entonces es el debate. Nuevamente volvemos un poco al tema de, por un lado, la sombra de la ley como elemento esencial, la existencia de un sistema de justicia adjudicativo formal, ¿cierto? Que sea efectivamente una amenaza en el sentido de que es la solución que tiene cualquiera de las partes como última alternativa, ¿cierto? Y no que los mecanismos alternativos, y en particular la mediación, parezcan la única alternativa posible para una persona especialmente de escasos recursos, tema uno. Y segundo, ¿qué podemos hacer, crees tú, con una mirada desde los orígenes de esto, para asegurarnos que los mecanismos alternativos, y en especial, por ejemplo, los mecanismos de mediación en Latinoamérica, sean efectivos como alternativa, como la mejor alternativa para solucionar los conflictos? Sí, bueno, yo quisiera primero ir un momentito hacia atrás para recapitular en cuanto al tema que estábamos tratando de la diferencia de poder y todo esto, ¿no? Y el rol de los abogados. Yo creo que es muy importante recalcar que el mediador no es el rol del mediador, sea abogado o no. Por lo tanto, sería irrelevante el darle consejo, asesoramiento legal a las partes de entrada, ¿no? Tampoco es el rol del mediador el tratar de nivelar el desbalance de poder. Absolutamente. Entonces, esto es bien importante porque quiere decir que al dejar a las partes totalmente desasistidas de asesoramiento legal, esto es problemático, ¿no? Porque si no es el rol del mediador y las partes no tienen el nivel de sofisticamiento ni el conocimiento, bueno, habría que reconsiderar esto, ¿no? Y en cuanto a la relación con el cliente, como tú decías, Jaime, me parece bien interesante porque precisamente, por ejemplo, en la competencia de representación en mediación, cada universidad tiene 2 estudiantes que participan y uno toma el rol de cliente y el otro toma el rol de abogado. Y lo que se evalúa es precisamente el teamwork, el trabajo en equipo de los dos en el proceso de mediación. Entonces, ciertamente, tu observación es sumamente importante de que lo más probable es que el empresario tenga todo el coaching, el entrenamiento para ir a esa mediación y el empleado no. Ahora bien, hay formas como también las partes pueden construir poder fuera de la mesa de negociación o de mediación, agrupándose, por ejemplo, ¿no?
Entonces, está, por ejemplo, el rol de los sindicatos. O sea, hay una serie de medidas que no vienen al caso, pero el tema es complejo y realmente el simplemente sacar a los abogados no es como la solución de la varita mágica, ¿no? Ahora, volviendo a la parte sistémica que tú hablabas de cómo lograr que ADR sea implementado de una forma efectiva en Latinoamérica, quizás una de las salientes que uno observa, y también cuando lee incluso los reportes de CEJA, es la forma tan fragmentada como ha sido implementados en la región y sin mucho aprendizaje, ¿no? O sea, no ha habido, yo creo que la región pudiera beneficiarse altamente de que la siguiente ola de esfuerzos estuviera dentro de lo que nosotros llamamos los sistemas de resolución de conflictos, que es toda una metodología para el diseño que toma en cuenta a todas las partes, ¿verdad? Y todos los elementos en una forma sistémica que incluye que estén dentro de la evaluación los mecanismos basados en poder, los mecanismos basados en la resolución basada en derechos y la resolución basada en intereses, y no que vaya como ha ido en Latinoamérica, pues las reformas procedimentales por un lado y los mecanismos alternativos como si fueran una cosa totalmente separada, ¿no? Sí, yo la idea que propone Mariana, que transita América Latina hacia una concepción de los mecanismos como sistemas alternativos con este diseño que incluye a todos los componentes, me parece que sería algo muy salientable porque es algo que no existe. Es decir, lo que hemos visto es que la regulación de estas instancias, si bien es cierto que es una regulación muy extensa, nos caracterizamos como cultura jurídica, cultura general latina, por la necesidad de tenerlo todo regulado, y además todo bastante regulado y bastante mal regulado, y en muchos casos copiado y pegado, ¿verdad? Entonces sí que sería muy notable que pudiésemos transitar hacia un diseño más sistémico de estas alternativas. Y hay un punto que yo creo que viene muy relacionado, que tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas de justicia civil en la región. Si uno analiza de forma comparada, los sistemas de justicia civil en la región tienen unos tiempos de resolución muy altos, tienen unos costos de acceso muy altos también, tienen una complejidad que no permite que sean accesibles a los ciudadanos, y esto genera que, estas instancias alternativas o adecuadas se vean como una forma subsidiaria para aquellos que no pueden aguantar tanto tiempo para resolver su conflicto, o que no pueden pagarlo, o que no lo comprenden. Y por otro lado, yo creo que hacia lo que transitan estos mecanismos es hacia generar acuerdos más injustos. ¿Y por qué lo digo? Porque en el momento en el que una persona no tiene la capacidad de acudir a un juez para que en un procedimiento sencillo le pueda dar una sentencia en un mes para que él pueda ejecutar un derecho que tiene o un título, una persona que no tiene esa capacidad siempre va a llegar a un acuerdo que no es del todo justo. Es decir, yo creo que en el momento en el que, como decía Mariana, tengamos un sistema de derechos perfectamente regulado, ahí sí que podremos crear subsistemas o otros sistemas de intereses. Sí. Entonces yo creo que ahí el foco debe estar en la reforma de la justicia civil, no como una forma de poner la justicia ordinaria encima de estas otras experiencias, sino simplemente para que se pueda vertebrar en base a esta capacidad de que un ciudadano pueda acudir a la tutela de un juez. Y yo creo que tú estás, Marco, recogiendo además una cuestión cultural, porque hay una diferencia entre el mundo anglosajón y el mundo latinoamericano. Lo conversábamos también ayer entre nosotros cuando veíamos que tú estás diciendo, mira, en Estados Unidos lo lógico es que la persona probablemente prefiere un acuerdo porque de hecho el cumplimiento de ese acuerdo lo deja en una mejor circunstancia. Y en muchos casos, en cambio, en Latinoamérica el acercamiento es, a ver, yo voy a llegar a un acuerdo, pero veamos si la otra parte lo va a cumplir. Y cuando hay esa duda, incluso lo que surge es, ¿fue realmente ese acuerdo el óptimo que debía alcanzarse o simplemente se forzó de alguna manera un punto de encuentro? Aun cuando se utilizó un mecanismo como la mediación,
¿Fue el mediador realmente capaz de encontrar ese óptimo, generar valor, o simplemente de alguna manera logró colocarlos al medio, como si hubiera habido una negociación, una conciliación luego de haberse presentado contestación y demanda? Yo creo que es algo para explorar, pero ocurre, por ejemplo, a propósito de esto en el nuevo sistema laboral en Chile, en que se nota cuando la nueva justicia formal, adjudicativa, laboral, empieza a funcionar en forma y los fallos de los jueces empiezan a invertir lo que ocurría normalmente, es decir, fallos más rápidos que en muchas ocasiones, en un porcentaje importante, reconocen derechos de los trabajadores. Parece, no tengo en esto, digamos, data dura, pero lo que te cuentan los colegas que ejercen es que empezó a aumentar inmediatamente la tendencia a la negociación, a la mediación, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Se empieza a producir un equilibrio en el plano entre trabajador y empleador. ¿Por qué? Porque hay un sistema de justicia nuevo que empieza a andar más rápido, un sistema de justicia que empieza a resolver en menor tiempo. No digo que haya que irse necesariamente al sistema de justicia adjudicativo formal, pero nuevamente vuelvo al concepto que tú también planteabas. La sombra de la ley es la que empieza también a invitar a las partes a buscar estos mecanismos más adecuados, más rápidos aún, para solucionar sus conflictos. Sí. Y el equilibrio entre las partes, por Dios que es importante. Sí, hay un punto que quizás no quisiera que se nos quedara en el tintero, ¿no? Que es básicamente cuando en muchas de cuando se estudia las metas, de los objetivos que se han tratado de, bueno, al menos se han planteado, quizás no se han elaborado, pero se han planteado como uno de los puntos para los cuales se ha utilizado la resolución de conflictos en la región, es la pacificación social. En muchas legislaciones y en preámbulos uno lo lee, ¿no? Pero luego piensa como, ok, bueno, ¿cómo esto ha pacificado o no? ¿No? Y yo creo que ha habido un poco un deslinde entre la meta y los mecanismos, ¿no? Lo que se ha promovido básicamente han sido mecanismos para resolver los conflictos privados entre ciudadanos. Esto es importante, es necesario, pero no es suficiente. Es necesario, ¿por qué? Porque, bueno, de alguna manera, si de verdad se genera la capacidad de combinar y crear valor en una mediación, si el ciudadano logra resolver sus conflictos en la esfera privada de esta manera, también entenderá que hay un espectro de opciones en la esfera pública. Pero eso no hace que automáticamente pasemos a la esfera pública, ¿verdad? Y en Latinoamérica, bueno, la esfera pública yo diría que es bastante, está todavía en una fase incipiente, donde los ciudadanos solamente salen a la esfera pública cuando tienen un nivel de insatisfacción altísimo y salen a protestar tocando cacerolas y pegando gritos, ¿no? Pero después de que se resuelve el problema, vuelven otra vez a la esfera privada. Hay todo un marco y todas unas habilidades que se pueden desarrollar en el área de resolución de conflictos para los conflictos sociales, que en Latinoamérica son indispensables y que yo diría que van hacia el punto central de lo que son las democracias latinoamericanas e incluso el generar un sistema donde los inversionistas puedan tener, los inversionistas extranjeros que la región tanto quiere atraer, puedan tener una seguridad, porque más que una seguridad jurídica, una seguridad política de estabilidad, ¿no? Pero esa estabilidad solamente va a existir cuando los ciudadanos tengan las capacidades desarrolladas para poder participar combinando las habilidades que tienen, ¿verdad? Y se generen los canales en la esfera pública para que los ciudadanos puedan ser parte de la toma de decisiones. Esto en Estados Unidos se llaman gobiernos colaborativos y no es una experiencia americana netamente, hay muchas experiencias en Latinoamérica. Brasil, por ejemplo, tiene mucha experiencia en presupuestos participativos, pero son puntuales, ¿no? No ha habido una visión sistémica de cómo utilizar los mecanismos de resolución de conflicto en la esfera pública para poder resolver un poco esa conflictividad social. Aunque se han ido incorporando un poquito con las consultas previas, sí, ciertamente, en algunos casos... pero puntual, exacto, ¿no? O sea, la consulta previa podríamos decir que es cuando entra el inversionista. Luego de repente está la parte de presupuestos participativos, pero no en la parte de inversión-estado. Y luego finalmente no hay como la resolución de conflictos en la esfera pública, muy poco. Hay experiencias, la
casas de Paraguay, por ejemplo, tienen algo de experiencia en la conflictividad social, y Colombia ha tenido experiencias muy puntuales, pero un esfuerzo marcado. Por ejemplo, yo creo que esto es bien importante para los organismos multilaterales que han invertido tanto dinero en la región. O sea, es hora, si queremos realmente darle a Latinoamérica la estabilidad política necesaria, que se comience a invertir en mecanismos de resolución de conflictos en la esfera pública. Sí, Marco. Bueno, yo he estado bastante de acuerdo con Mariana durante todo el webinar, por lo tanto me va a permitir tener un pequeño disentimiento. No, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento de que es importante crear estos puentes entre la ciudadanía con los asuntos públicos, porque es cierto que si no motiva estas situaciones muy bruscas o muy extremas. Completamente de acuerdo. Pero justo en la temática de mecanismos alternos, yo sí que creo que uno de los errores que se cometen en algunos países es desaprovechar en muchos casos muchas redes y muchos tejidos comunitarios de indudable valor, y que esto no siempre lo saben ver los estados, es decir, existiendo redes, existiendo mecanismos comunitarios, ya sean en algunos casos indígenas, en otros casos simplemente sociales, con líderes de la sociedad en determinados lugares. Se trata de implementar instancias donde acuden funcionarios públicos a prestar el servicio. En otros casos se trata de disfrazar a los líderes comunitarios, ponerles una gorrita oficial o tratarles de que ellos apliquen un procedimiento, cuando en muchos casos lo único que habría que hacer sería rescatar ese valor que es muy grande para América Latina, todo el acervo comunitario que tiene, y potenciarlo y darle canales de entrada a la esfera pública. Pero a lo que me refiero es como descubrir lo que hay, que es mucho en tejido comunitario, y potenciarlo y darle canales de comunicación. Tienes razón. Sí, perdona, es lo que pasaba, por ejemplo, en Colombia con las redes de conciliadores en equidad, que no estaban curiosamente bien integradas a las casas de justicia, que en cambio tenían conciliadores en derecho. Entonces el problema es que muchas veces no se estaban aprovechando esas sinergias, y por otro lado se estaban perdiendo muchos de esos conciliadores en equidad, porque por una cuestión casi, digamos, de principio se consideraba que estos no podían cobrar, por ejemplo, honorarios, que era en contra de la lógica de ese modelo, el que pudieran cobrar honorarios, pero llegaba un momento que ese servicio voluntario tiene ciertos límites. Entonces se perdían destrezas de gente reconocida en su comunidad como buenos conciliadores en equidad, porque simplemente no podían profesionalizarse. Y el Estado de alguna manera tenía Colombia que buscar manera de integrar esas redes de conciliadores. Claro. Pasaba, ¿te acuerdas? En Guatemala también con muchos facilitadores en las comunidades, que sin embargo marchaban como incluso por programas de política pública separados y distintos de los de mediación, por ejemplo, y no conversaban entre ellos. Entonces, ahí tenemos un problema que tiene que ver con diseños de sistemas también. Con el diseño en la mesa, en que el papel todo lo soporta, y que además los dibujos, digamos, en teoría quedan muy bien, pero cuando uno está implementando las políticas públicas se da cuenta de los errores que cometió en el diseño. Y el primer error es justamente no haber tenido canales y procesos participativos en que quienes van a finalmente ser los beneficiarios de esos sistemas de resolución de conflictos hayan podido, como decías tú, participar en ese proceso del diseño de la política pública, entre otras cosas contándole a la autoridad lo que ya existe, el tejido social, la red que ya existe, las capacidades de solución de conflictos que ya existen en la comunidad, las modalidades que ya se están empleando y que tienen mucha legitimidad, y luego qué es lo que se busca, cuál es el contexto, cuáles son las características de esa comunidad, en qué tiene que tener énfasis, por ejemplo, o qué destrezas especiales tienen que tener estos mecanismos. De la misma manera que decimos que tienen que haber mediadores especializados en familia, mediadores especializados en materias civiles, comerciales o en laborales, la verdad es que el mediador también o la mediadora tienen que tener una empatía con el lugar y las personas con las que va a estar trabajando. Totalmente. Y por lo tanto, conocer esa realidad, entender ese lenguaje, entender las confianzas y desconfianzas que hay en ese lugar, y no llegar como una especie de extraterrestre entrenado y que lo dejan caer en un paracaídas ahí y que dice vengan a mí porque yo voy a solucionar los conflictos. Totalmente, sí, la capacidad, bueno, punto número uno, los mecanismos para la esfera pública son mucho más complejos, ¿no? Y requieren que ya hayan habilidades desarrolladas. Por ejemplo, en el caso de Brasil,
Nosotros entrenamos mediadores que ya tenían mucha experiencia para llevarlos a ser facilitadores de construcción de consenso, porque ya no se está trabajando con dos partes, sino se está trabajando con líderes de grupos, ¿verdad? Y esto hace que haya que ratificar de nuevo con los grupos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Marco. Yo creo que no estamos en desacuerdo, que realmente lo que sí, pero sí me faltó, tienes razón, como traer acotación que están esas redes, pero esas redes no tienen una piscina donde nadar y no tienen el entrenamiento para nadar. Entonces falta la capacitación, porque nosotros hicimos un experimento en Brasil, para la audiencia está en inglés, pero se llama Construyendo la Latinoamérica que nosotros queremos. Y básicamente tuvimos que primero no es solamente darle a las partes un lugar en la mesa, sino tienen que las partes estar entrenadas para poder participar, porque en este caso no van a tener abogados, ¿verdad? Claro. Pero es importante desarrollar las habilidades de esos líderes para que puedan negociar y ser de verdad líderes legítimos, que cuando lleguen a la mesa no representen, porque incluso en estas redes, Marco, a veces tienes a los líderes que no hay un grupo que sea totalmente homogéneo. Entonces el líder va a tener una visión, pero lo interesante es ver, ¿es esa la visión negociada que realmente incorpora las visiones de todos, las perspectivas del grupo que representa? Y después puede ese líder llevar el acuerdo que se generó en la mesa y ratificarlo nuevamente con su grupo. Es un proceso mucho más complejo, pero a la vez requiere que se creen los mecanismos, como la piscina, ¿no?, legales, donde el gobierno ciertamente permita a la comunidad organizada participar. Estamos hablando de una experiencia que desarrolló la profesora Hernández Crespo en Brasil y que tuvo que ver con la participación y los procesos de participación en el diseño de nuevas normas, de nuevas leyes en Brasil, ¿correcto? Y del diseño, pero además de una política pública. Entonces, fue todo un esfuerzo participativo y de entrenamiento de representantes y líderes para justamente poder aportar en la definición de qué se quería solucionar, cómo se quería solucionar, qué normas había y cómo se implementaban después. Sí, básicamente era demostrar cómo la construcción de consenso puede suplementar a las democracias representativas en la toma de decisiones para las políticas públicas. O sea, muy amplio, ¿verdad? Pero lo mismo pudiese hacerse, ya que Brasil es un país, el quinto país más grande del mundo, a nivel micro, ¿no? O sea, esto es lo que queríamos demostrar básicamente era cómo se puede el know-how, cómo se realiza una experiencia de participación que incluya a los distintos sectores sociales como líderes comunitarios, empresarios y que no comparten la misma cultura, ¿no?, ni la misma visión y pueden llegar a tener un consenso, pero que no es que vamos a seguir a uno y todos nos vamos a poner de acuerdo, no, sino que el consenso va a tener el sabor de Marco, el sabor de Jaime y el sabor de Mariana y ese va a ser el resultado final, muy distinto, ¿no? Pero eso requiere obviamente canales y desarrollo de capacidades. Perfecto. Marco, yo no sé si hay que agregar, si no, yo creo que francamente deberíamos ir entrando un poquito allá a la etapa de conclusiones, ¿cierto? Ir avanzando un poquito digamos, en el debate para entrar en temas específicos, si te parece. Sí, yo creo que uno de los, un poco también para resumir, ¿no?, porque hemos abordado bastantes aspectos, uno de los puntos para mí fundamentales que deben de suceder. Nosotros cuando comenzamos la investigación, un gran problema tuvo que ver con el tema de la denominación, el tema terminológico, es decir, mecanismos alternos, mecanismos alternativos, métodos alternos, medios alternos de solución de conflictos, controversias. Muy complicado para afrontarlo en la investigación. Pero esto tenía un trasfondo que nosotros lo comprobamos por encuestas, que es que la mayoría de la gente hablaba de arbitraje, mediación y conciliación. Esto generaba un primer problema, que era la exclusión de gran cantidad de mecanismos de gran potencial. Eso sería la primera evidencia, negociación, minijuicios, cantidad de ellos, como ha comentado la profesora Hernández. Y por otro lado, también limitaba mucho a la hora de poder hacer planteamientos que puedan ir más enfocados a resolver el conflicto en función de las particularidades de cada conflicto. Y esto es todo lo que desarrolla la profesora Hernández con la teoría de los procesos híbridos y procesos complementarios donde se ofrezca arbitraje, mediación y conciliación. Es decir, y si uno analiza el problema, porque los problemas terminológicos o problemas de léxico, de denominación, esconden otros grandes problemas.
Y en este caso concreto el problema es que existen países que dictan una ley de mediación para causas civiles. Entonces ellos están aseverando, es una pintura de brocha muy gorda, ¿no? Están aseverando que todos los conflictos civiles de determinado país solamente pueden ser resueltos por mediación. Entonces ahí se pierde un potencial muy grande. Y yo creo que esto es parte de un proceso de capacitación, de difusión, intercambio de ideas, como en esta iniciativa, que va a permitir un perfeccionamiento y una mayor diversificación de esta ciencia, al fin y al cabo. Bueno, nosotros a través de St. Thomas, realmente St. Thomas ha jugado un rol muy importante en el avance, en el empuje, ¿no? de cómo incorporar a Latinoamérica en el discurso americano, ¿no? Y que pueda haber realmente un flujo de conocimientos de un país donde hay gente que, como yo, pues que hace, escribe, piensa, sueña, trabaja todo el día en esto, ¿no? Y que construye sobre lo que los otros han creado. O sea, es muy importante que ese conocimiento pueda abrirse a la región para que la región pueda tener acceso, no para que lo copie, pero para saber cómo hay muchas discusiones en la región que a veces se está discutiendo lo que se discutió en Estados Unidos en los años 80, ¿no? Y por qué no ver qué decían ellos y en vez de partir de 0, partir de 50, ¿no? Y ver qué es aplicable, qué nos gusta, qué podemos mejorar, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando estás empezando en 50 a empezar en 0 y podríamos refinar todo esto. Asimismo, pienso que Latinoamérica tiene mucho que aportar al área de resolución de conflictos en Estados Unidos, pero para eso tenemos que formarnos, ¿verdad? Y poder articular algunas de las opciones que actualmente existen y de lo que falta por crear. O sea, yo vuelvo otra vez, así como ha existido el realismo mágico latinoamericano y el legalismo mágico latinoamericano hasta cierto punto, yo creo que llegó el momento en que Latinoamérica realmente pueda participar, ¿no? En el mundo, en esta área. Para nosotros tenemos una cultura donde la comunidad es muy importante, el otro es parte, el nosotros es parte de lo que somos, ¿no? Esto significa que para nosotros las relaciones son indispensables y el área, y podríamos aportar mucho de lo que Estados Unidos todavía ni se imagina, ¿no? Y cuando digo Estados Unidos también digo Europa, ¿no? O sea, poder ser parte del diálogo global y del discurso. Pero asimismo yo creo que quizás esto en cuanto a cómo generar conocimientos, pero yendo un poco más a la realidad económica, social y política de la región, yo creo que el tiempo de los caudillos se acabó. Estamos en una situación muy distinta en el mundo actual. El mundo nunca jamás había estado tan interconectado como está hoy. O sea, yo creo que las redes sociales han realmente democratizado la forma de interacción, ¿no? Y esto requiere que se desarrolle la capacidad de combinar y que el mundo pueda ver lo que Latinoamérica podría lograr cuando se permitiera que cada uno de los ciudadanos pudiera aportar al mundo aquello para lo cual nació. De acuerdo, fíjate, pero por otro lado lo que nos ocurre en la investigación que hemos hecho en CEJA es que descubrimos que falta información, ¿cierto? Que a pesar de que pudimos detectar distintos mecanismos, etcétera, a propósito de esto de poder partir de un cierto nivel, en los casos de estudio que evaluamos, en todos los casos nos encontramos con dificultades en la información, con falta de una línea base que pudiera en el fondo demostrar, entre otras cosas, cuáles eran los conflictos que había que solucionar. Se trabaja a veces poco en la prevención, se llega de inmediato a solucionar los conflictos, no se levanta información suficiente para determinar cuál es el tipo de conflictividad en un determinado contexto geográfico. Y luego incluso falta la interpretación y la capacidad de levantar información para darle seguimiento a esos proyectos y tomar determinaciones a futuro de qué hacer, ¿no? Sí. Entonces, claro, para poder participar de ese proceso, desde luego aprovechar el conocimiento ya existente construido sobre los distintos modelos de resolución de conflictos, pero también tener los estados de América Latina la capacidad de desarrollar políticas públicas con un mayor grado de participación, insisto, para que los futuros usuarios de esos sistemas se empoderen, sean dueños y dueñas de ese sistema y de la solución que se buscó, la posibilidad de generar información que indique qué es lo que se está atacando, qué es lo que se busca solucionar,
y luego una generación de información a medida que se desarrolla esa política pública que permita ir corrigiendo, adaptando, porque el tiempo pasa y a veces nos vamos quedando con los mismos modelos, y que nos permita también generar una institucionalidad que desde el aparato estatal dirija de alguna manera esta política pública, luche por los presupuestos necesarios, porque lo otro que se ha instalado en América Latina a menudo con estos sistemas es que se convierten de alguna manera en un mecanismo o en una justicia para pobres, porque justamente se les dan pocos recursos y porque se les busca fundamentalmente para descongestionar, pero no para buscar la solución más adecuada a la conflictividad que enfrenta la ciudadanía, y porque no se les integra al sistema de justicia, que es lo que debiéramos buscar. La academia en ese sentido, yo creo que las universidades, o sea, lo óptimo, si me preguntan, yo creo que además de lo que hay, el rol de CEJA, pues, o sea, de poder hacer todos estos estudios, sería maravilloso poder tener un mini CEJA en cada país, ¿no? Lo óptimo, pero bueno, dado que eso no sería factible, ¿no? Quizás el rol de las universidades es muy importante. Las universidades permanecen en el tiempo mucho más de lo que permanecen los gobiernos, ¿no? Sí. Y además pueden transmitir las capacidades y el desarrollo de conocimiento. Pero más aún yo quisiera insistir en que quizás los mecanismos de resolución de conflictos, en el desarrollo de habilidades, permitiría que los ciudadanos realmente pudieran participar en una forma más efectiva, ¿verdad? Pero a la vez yo creo que esto requeriría un cambio tú hablabas de cambio de paradigma al principio, yo quisiera como concluir con esto, requiere un cambio de paradigma de lo que es el rol del abogado. O sea, el rol del abogado tiene que pasar de ser un simple litigante a ser una persona que está entrenada para el diagnóstico, manejo, prevención y resolución de conflictos. O sea, un abogado que tenga ampliar, ¿no? De solo litigio a tener una caja de herramientas que sepa cuándo y cómo tiene que usar cada cosa y pueda realmente asesorar a sus clientes para que sean los clientes quienes tomen las decisiones de cómo quieren resolver los problemas que les afectan a su vida, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte que también las instituciones estatales ofrezcan esas distintas alternativas. Exactamente. Y no que haya una supuesta mecanismo de multipuerta, pero que en realidad son multipuertas que ninguna de ellas eventualmente conduce a una solución de determinado tipo, sino solo a unas cuantas, más bien encajonando a veces la solución del conflicto. Porque después es como si tuviera, esto me ha pasado, de repente tienes a las personas que saben nadar, pero no hay piscina, ¿no? Marco. Bueno, pues no, simplemente agradecer a las personas que nos han estado siguiendo, porque yo sé que hay un público muy apasionado con esta temática, es así como un grupo que siempre está atento a todo lo que se publica, a todo lo que se difunde, y que yo creo que esto va a generar un impacto muy positivo a corto y a mediano plazo, y que va a contribuir al beneficio de todos. Vamos a estar publicando el informe. Sí, durante la mitad de este año estaremos publicando el informe que resume toda la investigación del proyecto. Mariana. Y a mí me gustaría mucho también, quizás para la audiencia, el hacer de su conocimiento, que para los que no lo sepan aún, pues que yo estuve en Minnesota, en la Universidad de St. Thomas, y que a través del network de investigación en materia de resolución de conflictos, pues se puede ayudar, ¿no? Entonces, los que tengan algún interés o tengan material o tengan preguntas, pues ahorita con internet todos estamos y Skype, todos estamos básicamente a un paso, ¿no? A un clic. Esa es la idea, transmitiendo en vivo desde Santiago de Chile, ojalá viéndonos en todas partes de América Latina al menos y del mundo, y además, bueno, pudiendo después interactuar por otras vías. Les quiero agradecer a la profesora Mariana Hernández Crespo, a Marco Fandiño, nuestro coordinador de estudios y de proyectos, y a Mariana, que ha venido desde St. Thomas a acompañarnos a esta actividad, y a todos quienes nos han estado mirando en este CEJA webinar, el primero del 2015, por su atención. Les hemos llevado este debate sobre resolución alternativa de conflicto y las últimas tendencias en las Américas. Esperamos que a través de este debate hayamos aportado, ojalá hayamos molestado a algunos y no estén de acuerdo muchos, para que volvamos sobre este debate y a pensar la manera más adecuada para poder revitalizar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como una parte integrante de las políticas públicas de justicia y de los sistemas de justicia, y podamos de verdad lograr
en un tiempo no tan lejano reformas, por ejemplo, a la justicia civil que están haciendo falta en muchas partes de nuestro continente y que Ceja desde hace unos años ahora viene impulsando junto con las reformas a la justicia penal y en que los mecanismos son un componente fundamental. Así que muchas gracias a IDRC de Canadá por el apoyo para esta investigación y este Ceja Webinar y a todos ustedes buenas tardes y será hasta una próxima oportunidad.